le va? Buenos momentos estamos compartiendo en La Salud de sus Ojos, programa del doctor Armando Horacio Razario, oftalmólogo de Concordia, porque desde hace algún tiempo tenemos Fundación Razario, entonces hay una extensión masiva a la población de la atención oftalmológica. Ahora, el comienzo, ha sido tan auspicioso el comienzo de la Fundación Razari que es una aspiración muy larga que se concreta ahora. Y justo se ha enlazado en el trabajo con un programa de nación que acá gestiona y hace de nexo el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, se ha hecho un programa de llegada territorial con la extensión oftalmológica y estamos viendo situaciones y realidades extremadamente conmovedoras, pero con pinceladas de soluciones. Así sería, ¿no? Más o menos. Así. Mirá, en el programa anterior estuvimos hablando de la historia de la fundación, la historia de las ideas que llevaron a esto. Y yo, a sabiendas de a qué me expongo, grabé una cantidad de imágenes de las cirugías que hicimos en Federal y en San Salvador, en los hospitales de cada lugar. Y digo esto porque, como hablábamos en el programa anterior, esto es una solución adaptada a las posibilidades que tenemos. Esto no es cirugía en un quirófano de Manhattan, es cirugía en un quirófano de un hospital de un pueblo con instrumental que la Fundación aporta, que llevamos en cada ocasión, y para tratar de solucionar la mayor cantidad posible de problemas en un tiempo también posible. Son muchos los actores que se mueven para que esto ocurra. Mucha es la gente que participa en una forma muy activa. La mayoría de los actores son anónimos, son la gente que va a la casa de los pacientes. Claro, se pregunta mucho sobre ese trabajo previo, porque suena a muy engorroso, muy esforzado. Es increíblemente engorroso, increíblemente esforzado e increíblemente eficaz. Con además una velocidad de respuesta ante situaciones inesperadas que yo jamás supuse que pudiera ser. Nosotros, para operar a un paciente, le pedimos a Desarrollo que le entregue a cada uno un consentimiento informado, es un informe de la cirugía que se le va a hacer, los riesgos, las posibilidades, es decir, es una cosa de uso legal, es un documento de carácter legal que es una obligación desde hace tiempo en nuestro país, donde la persona debe ser informada de la cirugía a la que va a ser sometida. Bueno, tienen que llevarlo a hacerse análisis, a hacerse un electrocardiograma, tienen que aplicarle una vacuna antitetánica y después tienen que ir a buscarlo a la casa el día que se va a operar. Le tienen que recordar que tiene que llevar una muda de ropa interior limpia. Después que se operan, hay situaciones diversas. Hay pacientes de lejos que eventualmente pueden quedar internados en el hospital
Hay albergues donde por ahí se hospeda una cantidad de gente que está operada, donde una cantidad de agentes sanitarios se ocupan de ellos. Nosotros hemos hecho charlas con los agentes sanitarios para explicarles cómo es un posoperatorio, qué cuidados hay que tener, cómo se hace. ¿Quién hace eso? Nosotros. ¿Ustedes? Sí, en general, todos los que participamos del trabajo en la fundación lo hacemos, médicos, técnicos, instrumentistas. ¿Le interesa saber a la gente? Pregunta, ¿se resisten? ¿No tienen miedo? ¿Cómo es el enfrentamiento a todo eso? Hay de todo. Ajá. Hay una cantidad de gente que no se ha querido operar porque la invitación venía de los políticos. Es decir, una cantidad de gente no tenía idea que nosotros participábamos de la cirugía, y yo he leído en internet, en esos foros que se arman, palabrotas, es decir, cualquier cosa, no vayas a los camiones porque te van a dar lentes que no sirven. Qué terrible. Los lentes son realmente muy de muy buena calidad. ¿Y qué vas a ir a operarte con estos políticos que te van a arrancar los ojos? Y de ahí para arriba, esto es lo que se puede decir en la televisión. Entonces, hay gente que ni siquiera ha contestado, que no ha querido operarse. Hay gente que no se quiso operar en la cirugía que se hizo en mayo, en Federal, y después vio a los vecinos, que sí se habían operado. Claro. Entonces, gente que no se operó en Federal en mayo, se operó en San Salvador el fin de semana pasado. Ah, qué lindo. Ajá. Está bueno. Así que pueden venir a otro centro a operarse, sí, a otra sede, digamos. Claro, es decir... en San Salvador viene gente de otros lugares de la provincia. De lugares muy distantes, sí. Yo, la verdad es que no recuerdo exactamente los lugares, pero te digo, se operó gente de La Paz. Claro. Por decirte. Claro. A bastante lejos. Claro. Creo que se operó gente de Isla del Ibicuí. Mira. Lugares realmente distantes. Por supuesto de los alrededores, de Villaguay, de San Salvador. El tema es que, la gente es cuidada por un agente sanitario, que en los casos en que llevan vendaje, porque la cirugía que tiene lleva vendaje, le hemos explicado cómo se hacen, cómo se cambian, con qué. Después de la cirugía, un médico de la fundación y un técnico se acercan a un lugar determinado. Por ejemplo, hace unos 15 días, el doctor Busto y Virginia Cabrera fueron a La Paz, a Feliciano y a Santa Elena. La necesidad que hay en esos lugares de atención, realmente los chicos decían, parecía que llegaba el papamóvil más o menos. Claro. Porque la gente, no solamente iba gente a controlarse por la cirugía, iba gente a pedir por favor que los atiendan. Claro. Que no había nada previsto para hacer una atención oftalmológica. Además tenían que ver muchísima gente en cada lugar. Entonces, el tema es que no estamos dispersos con el orden. La gente es buscada en su lugar, en el lugar donde vive, es llevada al hospital, es cuidada, es vuelta, es llevada a su casa, o se queda cerca del hospital donde la hemos operado. Suponete. ¿Pueden ir solos? Hay gente que va sola. Hay gente que va sola. Pero es muy raro. Es decir, siempre hay alguien que pueda acompañarlos. Sí, o lo acompaña un familiar o un vecino o un agente sanitario. Pero nadie está solo, absolutamente. Porque, por cuestiones de seguridad. Claro.
sería muy inconveniente una persona que vive sola, dejarla sola que se ponga gotas, por ejemplo, y que se arregle como pueda sola para ponerse gotas. Entonces eso no es prudente. El tema es que después de la cirugía, todos estos actores anónimos que yo te digo se encargan de la gente, van a la casa, la siguen, es decir, hacen todo lo que hace falta. Y cuando nosotros decimos, vamos a controlar a los pacientes de tal lugar, bueno, ¿y dónde los llevamos? Entonces, han traído, de la gente que operamos en San Salvador la semana pasada, era de tantos lugares tan dispersos, que era mucho más complicado que un médico de la fundación fuera a todos esos lugares, porque había lugares donde había una persona o dos. Claro. Entonces fueron trasladados a Concordia, a Paraná y a Federal. Entonces, toda la gente que se operó en San Salvador se controló en estos 3 lugares durante esta semana. Una señora tuvo una complicación. Cuando me avisa el doctor Manuel Romero de Federal, médico de la fundación, me avisa que la señora tiene una complicación, entonces la manda a Concordia. Después que yo la veo y que veo que la señora tiene que quedarse en Concordia, llamo al ministerio. El ministro Ramos, Jimena Osuna, que es la que está manejando todo esto dentro del ministerio, Marta Poelman, que es la número 2 del ministerio, está en Concordia, ella es de Concordia, Marta Jacobi, todo el mundo sabía ya, y me habían ganado de mano. Si yo la llamaba para decirle, yo la necesito acá, esta mujer, unos días. Para controlarla, creo. Ya tenían el hotel guardado, ya querían mandarla a Marta Jacobi a cuidar a esta mujer y a su hija los días que estuviera en Concordia. Claro. ¿Me entendés? Entonces, es decir, a ver... Ahora convengamos que es hermosísimo, pero es bien atípico. No estamos tan acostumbrados a, casi nada acostumbrados. Por eso, por ahí, si la gente sospecha... Cristina, cuando yo te digo que me sorprende la velocidad de reacción, claro, te estoy hablando de esto. Es decir, cuando yo agarro el teléfono para decir voy a necesitar... Están absolutamente involucrados bien. Sí, ya está todo. Claro. Sí, ya está todo en exceso. Entonces yo digo, pará, no la mande a Marta que esté todo el tiempo en Concordia. Es decir, la hija es una chica lúcida que puede tranquilamente atender a su madre, pero además personas de desarrollo de Concordia van a estar comunicándose permanentemente con ella por cualquier cosa. Claro. Y nosotros la vamos a buscar 2 veces por día al hotel y la revisamos hasta que terminemos de controlarla. Claro. Es así de sencillo, claro. Pero la velocidad de reacción, cuando yo llamo y me entero que del ministro para abajo no solo sabían todos, sino que además habían dispuesto todos los arreglos para que todo se solucionara lo más rápidamente posible y lo mejor posible. Sí, es fantástico. Realmente es fantástico y bueno, disfrutémoslo. ¿Trajo imágenes? Yo traje unas imágenes bastante... Si yo sé que los médicos que vean esto van a estar médicos y no médicos. ¿Se operan así? Puede ser que sean imágenes, como dice en la televisión, que ofendan al espectador. Son imágenes fuertes en algún sentido. Esto tiene que ver con la historia que contamos en el programa anterior y vamos a hacer algunas precisiones. A ver. Acá estamos viendo el quirófano en Federal, estamos viendo
un paciente que está debajo del microscopio quirúrgico. Acá hay una señora que está saliendo de la cirugía. Como se ve, hay un microscopio quirúrgico entre medio de dos camillas. Allá al fondo se ve el doctor Romero que está operando en otra camilla. Acá le estamos preguntando a la señora cómo ve, porque esta señora entró absolutamente ciega. Y no se ve hacia el costado derecho de la pantalla, no se ve, pero hay otra camilla más. O sea, hay 4 camillas adentro del mismo. Acá está, sí. Acá se ve. Acá está el doctor Gould operando en otro lugar. Entonces, acá se ve cómo esta paciente que va a ser operada por el doctor Gould saluda a la cámara porque dice que la están filmando para la televisión. El ambiente es absolutamente relajado, como es siempre en nuestros quirófanos. Ahí yo estoy de espaldas haciendo cirugía en una camilla mientras se prepara el paciente en otra camilla. Ahí están operando cataratas el doctor Romero, que está parado, y el doctor Busto, que está sentado en el microscopio. En la columna del microscopio hay una pantalla de televisión bastante grande, de donde todos los actores pueden seguir los pasos de la cirugía, porque esto no deja de ser docente también simultáneamente, porque todos los que estamos acá aprendemos muchas cosas, porque la patología que se ve en estos lugares no es la que vemos habitualmente en un servicio privado, claro, donde va gente que se opera con una catarata mínima. Claro. Entonces acá todos estamos mirando cosas que habitualmente no. Acá se ve la disposición, el microscopio al medio y una camilla al lado de la otra. Esto es una cosa bastante impensable en la Argentina, insólito, absolutamente prohibido en Europa, por ejemplo. Yo hablaba con el doctor Ducorneau de esto y él me decía, en Europa está absolutamente prohibido que haya otra persona que no sea el paciente, claro, y los médicos que lo están atendiendo. No puede haber otra persona en el mismo quirófano. Esto es Europa. Ahora, yo no lo conté en la historia del programa anterior, pero Japón, un país hiperdesarrollado en todos los sentidos, con toda la tecnología, en los quirófanos importantes operan 4 médicos simultáneamente con 8 camillas. Es decir, los médicos están sentados operando durante 4 horas sin levantarse, solo cambiándose los guantes, y le ponen el paciente delante para que empiece a operar con una pérdida de 10-15 segundos entre un paciente y otro. Entonces, esto también se hace en países desarrollados, por supuesto, con otro nivel de tecnología, claro, y otras cosas. Pero siempre son adaptaciones, no dejan de ser adaptaciones. Son adaptaciones para hacer grandes volúmenes de cirugía en poco tiempo, es decir, sin pérdida de tiempo, especialmente del cirujano y del equipo. Entonces, acá se ve, yo estoy operando un paciente, se ha demorado la llegada de otro paciente, porque lo normal es que haya siempre 2 pacientes en el lugar, uno en la camilla donde se está operando y otro al lado. Lleva prácticamente el mismo tiempo operar un paciente que preparar el otro. Lleva 10 minutos prepararlo. Claro. Entonces, yo ahí ya debo estar protestando porque no hay un paciente en la camilla de al lado. Alguien se durmió. Entonces, eso es una cosa que tenemos muy en cuenta. Pero bueno, esto es más o menos lo que tenemos para mostrar. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. ¿Y quién los recibe cuando salen de quirófano? ¿A dónde van?
Cuando salen del quirófano, van a una sala de espera Ah, donde lo recibe gente que los ayuda a vestirse ujú. y bueno, de ahí se van ya sea a su casa, quedan en el hospital, quedan en algún albergue cercano, pero para todo esto también hay una movilización para alimentar a esta gente, eh, hacer que tomen los medicamentos que toman regularmente. Es decir, es toda una historia. Es decir, trasladar un paciente añoso que muchas veces tiene otras patologías Claro. es toda una historia. Ujú. Entonces, los agentes sanitarios han recabado información del paciente si toma medicación para la presión, para la diabetes, porque mucha gente piensa que como está tomando o tiene que ponerse medicamentos para los ojos, debe dejar todo lo demás. Es muy Ujú. común esto. Ujú. Mucha gente en mi consultorio privado me pregunta, Sí, sí. ¿cuándo empiezo de nuevo con los medicamentos? Y yo me aterro y le digo, ¿pero y cuándo lo dejó? Porque se operó sin haber tomado la medicación para la hipertensión, para la diabetes, y cosas así pasan Sí, sí, sí. con cierta Sí, la gente frecuencia. toma como incompatibles, todo eso. Tal cual. Ujú. Entonces, bueno, es recibido por gente que está alrededor, es decir, eh, en general hay gente de desarrollo de provincia y de los lugares a donde Del vamos. lugar local, claro. Y Además debe servir también porque en los preoperatorios, en el prequirúrgico, porque debe haber gente sin control de corazón, de presión, de una montón de cosas ah, también. Es decir, el acercar a la salud sí, pública, cualquiera sí. sea la especialidad, a una persona que está a distancia de salud pública y no tiene acceso a la salud. Qué importante que es. Mirá, yo operé al cardiólogo de San Salvador y lo conozco de hace una cantidad de años. Y entonces entraba cada rato al consultorio y me decía, che, este tiene tal cosa, mirá que me tiene que volver a ver porque, eh, y no es raro el que se descubre que tiene la glucemia alta porque se hizo los Claro, análisis por para eso, sí, operarse. sí. Cosas por el estilo ocurren, Sí, por sí. supuesto. Sí, sí. Eh, Son eso, acercamientos de una utilidad terrible. Es un rastrillaje realmente. sí, sí, Impresionante, sí, sí. sí. Ujú. Bueno, esto que, a ver, cuando nosotros contamos lo que hacemos en algunos lugares, mucha gente se sorprende mucho por esto de tener dos pacientes en el Ujú. quirófano simultáneamente. En San Salvador operamos en dos quirófanos distintos. En Federal operamos en uno solo porque era mucho más grande. Y en realidad nos gusta eso porque estamos todos comunicados y Ujú. todos ven situaciones que ocurren en la cirugía de todos y podemos asistir a un médico que está en una situación en particular con un paciente con una situación no frecuente o cosas por el Ujú. estilo y pregunta, ¿qué te parece esto? Claro. Entonces, bueno, Sí, la consulta, el intercambio. Qué aprendizaje, doctor, ¿eh? Impresionante. mirá, a los residentes les ha cambiado la cara. Claro. Sí, sí. Eh, es decir, todo ha cambiado porque también la velocidad para todas las cosas generada por la necesidad, por la demanda, Ujú. esto viene de lejos. Es decir, Ujú. la gente que venía de Buenos Aires en los camiones nos contaba que los oftalmólogos raramente atendían más de 30, 35 personas. Y los residentes nuestros estaban viendo 200, 200 y pico pacientes por día. Entonces, si eso lo consiguieron
a fuerza de la demanda, claro. donde tuvieron que aligerarse y ir resolviendo. Manuel Romero me contaba la vez pasada cómo había implementado una cantidad de prácticas para aligerar las consultas, que por supuesto no están Claro, ahí sí que empieza a andar la creatividad, ¿no? Ah, no sabés. Claro, no sabés. Qué lindo, qué ejercicio impresionante. Sí, y bueno, lo mismo ocurre con la cirugía. Claro. Nosotros planeamos entre 50 y 60 cirugías diarias. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a operar mucho tiempo, pero el personal del hospital, Claro. que tiene un tiempo limitado de trabajo, que no está acostumbrado a semejante trote, porque realmente es... bueno, no podemos estar en el hospital 12 horas. Entonces tenemos que usar un tiempo limitado para hacer esa cirugía. Entonces, más o menos, hemos estado terminando 6, 7 de la tarde como máximo. Nosotros hemos empezado a las 7 de la mañana, porque a las 7 se revisan los pacientes que se van a operar y los pacientes que se han operado el día anterior. Entonces, se revisan desde el punto de vista médico. Y Virginia, que es nuestra técnica, mide los pacientes que se van a operar de cataratas para ver qué lente intraocular llevan. Entonces, bueno, es toda una carrera. Virginia, si bien tiene mucha experiencia, también ha adquirido una velocidad acorde a la necesidad, porque por ahí operamos más rápido que lo que ella está midiendo a toda la gente, porque después de medir tiene que hacer cálculos, y después tiene que buscar el lente adecuado, y tiene que... Nosotros operamos... además hay gente, doctor, residentes que a lo mejor en toda su carrera no se iban a encontrar jamás con estos casos que usted citaba recién, casos totalmente diferentes de los del consultorio privado, gente con otro tipo de acceso, con la contundencia de no haber tenido control en su vida, con los deterioros varios. Entonces, es maravilloso. Vamos en otros programas a seguir, bien por la Fundación Razari, bien por Desarrollo Social. Empezaron, como dice un amigo mío, a toda orquesta. Gracias, doctor. Hasta la próxima vez. Gracias.